Te glorificamos, Señor, porque tú has diseñado lo que hoy nosotros disfrutamos, tu iglesia. Oh Señor, tú, como sabemos, y dice Filipenses capítulo 2, no estimaste ser igual a Dios, sino que viniste, bajaste, serviste, diste ejemplo y nos compraste a precio de sangre, al perdón de nuestros pecados, tú haciéndote pecador. Te damos gracias, Señor, por la salvación. Te damos gracias, Señor, también por la santificación y por el trabajo que tú haces, que tú iniciaste y que tú prometes cumplir en la vida de tu pueblo, de tu iglesia. Señor, en esta mañana nosotros pedimos que, aun sabiendo que en el plano eterno tú nos ves como santos, has completado la obra, sabemos que en este plano terrenal seguimos una batalla, una lucha espiritual, por lo que controla nuestra mente y guía nuestro ser, nuestro cuerpo. Señor, tantos de nosotros tenemos tantas batallas y luchas, algunas para tu gloria que ganamos en tu poder y otra para vergüenza, Señor, nuestra. Perdemos también por guiarnos por nuestra carne. Y es por eso, Señor, que queremos pedirte que tú alimentes nuestro espíritu en esta mañana para poder ser fortalecidos por medio de tu palabra, ser corregidos por medio de tu palabra, ser refrescados por medio de tu palabra, ser consolados por medio de tu palabra y que ella cumpla todos los propósitos por los cuales tú la dejaste. Permítenos tener un respeto sumo, un temor reverente a ella, prestar la atención y batallar contra distractores externos, contra el sueño, el calor, etcétera, Señor, y que cada uno de manera personal vamos a abrir nuestro corazón para hacer de manera personal, transformados por el poder de tu Espíritu que ha inspirado cada una de las líneas de esta palabra. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ella, sabiendo que está vigente, que no necesita actualización, sabiendo que es perfecta, que es pura, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que tiene tantos otros beneficios. Permíteme, Señor, ser claro con mis hermanos, ser amoroso, ser apasionado también por tu palabra. Y permítenos a todos, Señor, ser no solo oidores de tu palabra, sino a vencer nuestro pecado y practicarla. Gracias por la instrucción completa que tú has dejado en ella. Porque todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad, todo lo que necesitamos como hijos tuyos, está escrito aquí. Señor, y también te pedimos, si hay alguien no salvo, que tú traigas salvación para gloria tuya, Señor. Te damos gracias por tanto. En Cristo Jesús. Amén. No soy para nada un experto en la materia. Sin embargo, no hay que ser un experto en la materia para darse cuenta que hay elementos claves a la hora de desarrollar algún servicio, algún trabajo. Por favor, quiero llevarte a pensar, por ejemplo, en un albañil o en un mecánico. Tengo un padre mecánico de oficio y me dice que una de las cosas claves para arreglar cierto tipo de autos son cierto tipo de herramientas. Y al igual, cuando tú piensas en un albañil o en un constructor, algo tiene piezas, hay una industria. Leroy Merlin, y bueno, no vamos a hacer publicidad de ninguna grande empresa, ¿verdad? Pero que está lleno de pasillos, de herramientas y útiles apropiados para cierto tipo de funciones y específicas acciones, ¿verdad? ¿Sí? Y si bien es cierto, hay cierto tipo de albañiles o mecánicos o cualquiera sea el oficio que tienen cierta habilidad para desarrollar cierto tipo de trabajo con herramientas no apropiadas, la verdad que todos ellos te dirán que disfrutarán más su trabajo con las herramientas apropiadas. Y esto es casi obvio. Como repito, no necesitamos ser expertos para saber que, oye, es mejor sacar un tornillo con un estornillador que con un martillo, ¿verdad? Es más útil clavar un clavo
¿cierto? Con un martillo que con un alicate. Por ahí alguien dirá, yo, bueno, con alicate lo he hecho. Sí, sí. ¿A riesgo de qué? O sabemos, valga la redundancia. No es esa la herramienta para esa función, ¿cierto? Y así como es clave para desarrollar en plena condición una función, tener el utensilio correcto y utilizar el utensilio correcto para lo que fue diseñado dicho utensilio, también es clave para todos nosotros los cristianos desarrollar la función por la cual el Señor nos ha creado como herramientas del Señor aquí en la tierra, como herramientas del Señor para la edificación de la iglesia. Es vital que cada uno de nosotros usemos los dones que el Señor nos ha dado para la función del cual Él nos ha dado dicho don. Pero ahora no es solo de manera específica el don. Cada uno, y como podemos ver en la palabra en Corintios, hay multitud de dones. Pero hay algo que es aún más supremo que el don que el Señor te ha dado. Y es el género. Y no la construcción social que hoy se le quiere dar, sino es el sexo por el cual Dios te ha creado. El Señor nos ha creado varón y mujer. Varón y hembra los creó Dios, no la construcción social. Y el Señor nos ha dado esto de manera especial a cada uno de nosotros para que podamos usarlo de manera específica, de manera puntual, para la gloria del Señor. Y esto es lo que veremos el día de hoy. Y específicamente queremos hablar y seguir la serie de pensamientos que estamos teniendo sobre la carta de Tito. Y queremos ver elementos claves para la feminidad bíblica. En otras palabras, lo que veremos el día de hoy son elementos claves para ser una mujer de Dios. Elementos vitales para la mujer de Dios. Permítame leer Tito capítulo 2. Vamos a estar considerando en esta mañana todavía los versículos del 3 al 5. Y leemos juntos, dice Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5. Dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muy bien, tenemos este pasaje, pero permítame ponerlo en correcto orden. Si no, es probable que la pecaminosidad de varios de nosotros los hombres lo distorsionen a comodidad nuestra. Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos eso, hermanas, ¿verdad? No queremos eso, hermano, ¿verdad? Entonces, por favor, permítame recapitular. Ir al capítulo 1 de Tito, en donde estuvimos pasando largos sermones. Y los capítulos 1 de Tito vimos por lo menos, por ejemplo, del versículo 1 al versículo 4, 5 elementos, 5 compromisos que todo siervo de Dios, todo siervo en la iglesia debe tener. Veíamos que debía ser siervo de Dios. El primer compromiso de todo siervo en la iglesia, toda persona que quiera predicar, servir, recibir en la entrada, ha de ser obediente a Dios. Versículo 1 dice, siervo de Dios. Todo el compromiso, otro compromiso de todo siervo en la iglesia es que debe estar comprometido con la misión de Dios. Y la misión de Dios es la propagación del evangelio, la proclamación del evangelio de los que no le conocen y las santificaciones conforme a la fe de los escogidos y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y estuvimos así viendo, tiene que estar comprometido con la verdad de Dios, con el método de Dios que es la predicación, y debe estar comprometido, versículo 4, con el pueblo de Dios. Si quieres servir en la iglesia, debes tener estos 5 compromisos de manera evidente en tu vida antes de poder servirte en cualquier área. Luego estuvimos viendo el versículo 5 al versículo 9, elementos no negociables para todo aquel que quiere ser líder en la iglesia. Debe ser ejemplo. Veamos en el versículo 5, en el versículo 6, que Pablo le dice a Tito, es necesario, no es óptimo, no es si pueden, no es si quieren, es que es necesario. Y si es necesario es porque Dios da la capacidad a ciertos hombres y Él levanta. Vemos su palabra en Timoteo que Él pone el liderazgo. Ahora, fíjese bien, Dios pone el liderazgo ¿a quién? A los que Él capacita.
no los que se autodenominan líderes. Ahora, todos estos textos es tan necesario que todos los que quieran ser obispos, como dice la palabra en Timoteo capítulo 3, si alguno anhela liderazgo, obispado, pastorado en la iglesia, buena cosa desea. Pero primero tiene que pasar por los elementos no negociables y mostrar irreprensibilidad. Versículo, como dice aquí el versículo 6. Tiene que mostrar una capacidad de una pureza sexual, ser marido de una sola mujer. En su corazón, en su teléfono, cuando camina en la calle. Pureza sexual. ¿Quieres ser líder de la iglesia? Perfecto, qué bueno. Debes tener un probado liderazgo familiar. Debes tener a tus hijos en sujeción, que no sean rebeldes. Todo niño es niño. Pero hace caso, vuelve aquí. Aunque se lo digas 40 veces y a los 5 minutos el niño vuelva a salir ahí. No, esos son niños, ¿verdad? Debemos de tener un probado liderazgo familiar. Eso es lo que dice. Tiene que tener un carácter ejemplar. Y veíamos en los versículos 7, en los versículos 8, cómo no debe ser y cómo sí deben ser los líderes. Por último, la cualidad por excelencia también en versículo 9. Todo líder tiene que tener la capacidad para enseñar, ser claro, ser sencillo. Queremos que todo el mundo se entere en la congregación, ¿verdad? Y para enseñar fielmente ha de ser un retenedor de la palabra fiel, para entregarla de la misma manera, de manera pura a otros en la congregación. Todo esto, ¿por qué? Porque como vemos los versículos 10 en adelante, la Biblia siempre nos advierte que hay muchos falsos maestros. Hay muchos que se autoponen. Yo soy el líder. Hermano, en primer lugar, Dios pone los líderes. Ahora, estos textos, como decíamos encarecidamente, no son solo para el liderazgo. Toda la congregación debe saberlo por dos grandes razones. En primer lugar, porque esto es un llamado que los líderes no pueden vacilar, pero toda la congregación es llamada a ser ejemplar así. Esto no es solo un estándar para el liderazgo. Todos debemos ser irreprensibles. Yo no soy líder, pues yo puedo ser marido de 2 mujeres. No, mi querido cristiano. Todo hombre debe ser marido de una sola mujer. Todo hombre debe ser apto para enseñar. Tienes que saber enseñar y guiar a tus hijos, a tu esposa en primera instancia, etcétera, etcétera. Esto es la primera razón por la que todos en la iglesia debemos saber y elevar este estándar, porque todos somos llamados a esto. Ahora, tú puedes estar batallando con uno de estos pecados y seguir siendo cristiano, pero no puedes estar batallando con uno de estos pecados y seguir siendo líder. ¿Por qué? Porque es una evidencia de que Dios no te ha levantado, no te ha preparado y capacitado como tal. Puedes seguir siendo un buen hermano en la congregación. Y hemos de tener esto en claro. Y yo estoy claro y consciente que me estoy poniendo la soga al cuello. Pues gloria al Señor, que Él me salve. Es como debe ser. Ahora hay otra segunda razón por qué todos en la iglesia deben saber esto. Y lo vemos claro. Versículos del 10 al 16. Hay muchos que profesan conocer a Dios, que dicen ser cristianos, como así hay muchos que dicen ser líderes espirituales. Y es función de todos en la iglesia que logremos ver, no, aunque tú te llames pastor, apóstol, arcángel, como hay tantos que hoy se autodenominan, pastor misionero de las naciones, arcángel ungido con aceite de oliva caliente, qué sé yo, se inventan tantas cosas. Es función de todos en la congregación no seguir a estos falsos líderes. El Señor es el que pone el liderazgo, pero Dios le dio una función a la iglesia de reconocer a los que Él levanta como líderes y obedecer. Obedecer. Tenemos eso en Hebreos capítulo 13, versículo 7, versículo 17. Hermanos, obedeced a vuestros pastores, no a los falsos, sino a los que Dios levantó. Y para eso, ¿cómo sabemos cuáles son los que Dios levantó? Bueno, lo que estábamos diciendo. Ser irreprensible, marido de una sola mujer, probado liderazgo familiar, un carácter aprobado por el Señor y capacidad para enseñar. Punto. ¿No tienes esto? No te seguimos. Eso es lo que todos debemos saber, ¿verdad? Ahora, por la gracia del Señor, Pablo le escribe a Tito, quien lo dejó, como dice el versículo 5, lo dejó en Creta para que corrigiese lo deficiente. Esto era necesario. Y parte disparándole el liderazgo. Hemos dicho, si un liderazgo de una iglesia no es saludable, hay poca esperanza para el resto de la congregación que va a seguir. Un camino torcido de un hombre torcido. No, ¿qué queda para el resto? Si el líder no es ejemplo, ¿qué queda para el resto? ¿Verdad?
Ahora, por la gracia del Señor, no solo nos dieron instrucciones para saber cómo el liderazgo ha de comportarse, sino que en Tito capítulo 2 vemos cómo ha de ser la iglesia, cómo ha de cada uno usar su posición, siendo herramientas útiles con el propósito con el cual el Señor nos insertó en la iglesia. Y ahora déjame ir más profundo, nos insertó en esta iglesia. Mi querido hermano, mi querida hermana, si tú eres creyente, Dios te ha traído acá para que puedas edificar a la iglesia. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, Dios dio liderazgo. Versículo 12, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Son todos los que hacemos la obra del ministerio y nos edificamos mutuamente, nos corregimos mutuamente y bendecimos y glorificamos al Señor conjuntamente, no solo el liderazgo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, aquí tenemos la instrucción, Tito capítulo 2. Y estuvimos viendo que todos debíamos ser, y Pablo le exhorta a Tito que debían hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vimos doctrina o conjunto de enseñanzas limpio. La palabra sana era la palabra griega higienao, donde deriva la palabra higiene. Debe ser una doctrina limpia, no confusa, no torcida, y nada de esto de yo creo que, yo siento que. Hermano, quiero decirte algo muy encarecidamente. Si el día de mañana yo voy y te digo, estuve soñando, alármate, arráncate y no me escuches. Puede ser que no dormí bien la noche anterior, comí mucho, qué sé yo. No. Ahora si te digo, la palabra de Dios dice, presta atención y conoce la palabra del Señor, para que no sea que, si Dios no me lo permita, si el día de mañana yo me desvío, tú no. Eso es lo que todo pastor sabio, temeroso del Señor ha de enseñar. Debe ser un hijo de Dios. Seguimos un liderazgo porque es la manera que el Señor estableció para que pudiéramos seguir, pero los que dice conforme a la sana doctrina, a las conjuntas de enseñanzas que la palabra del Señor dice, y no lo que a mí se me ocurre o me sale del ombligo de la manga. Por lo tanto, si no tiene cita, versículo bíblico que nos nombre con una correcta interpretación, a la luz objetiva, porque la palabra del Señor es para todos. Cuando enseñamos la palabra del Señor no queremos que solo los que tienen carrera universitaria entiendan, no, todos. Es la palabra del Señor, Salmo 19, la que hace sabio al sencillo, y no es solo los doctos y grandes mentes que pueden venir a la palabra del Señor, no, todos de manera objetiva podemos llegar a este entendimiento. Eso es lo que debe hacer un pastor, predicar de manera clara, sencilla, apasionada, y no queremos creernos los teólogos y dar datos claves aquí para que vean cuán profundo pensamos. No, eso es, te pone a ti como al centro. ¿Y cuál es el centro? La palabra del Señor. Eso es lo que exaltamos. A Dios mismo, su mente, que está escrita y revelada aquí. Estuvimos viendo, y en el versículo 2 del capítulo 2 dice, y vimos la exhortación, y aquí tenemos una exhortación a 4 grupos de personas en la iglesia. Hombres, ancianos, mujeres ancianas, hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Pablo magistralmente divide a la iglesia en 4 partes, en 4 grupos de personas. Si tú estás ahí, que no sabes si eres joven o viejo, si eres un joven saurio, un viejo joven, como se dice hoy en día, bueno, no, hermano, estás allí o acá. Hombre o mujer, primera instancia, ¿verdad? Joven o viejo. Y bueno, no nos dice específicamente en qué edad pasa a ser joven, pero sí nos da varias señales. Y estuvimos viendo que la palabra que quiso en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, no está hablando de ancianos o líderes o obispos o pastores en la iglesia. Dijimos la razón que la palabra anciano que usa aquí no es la misma que usa en el primer capítulo, versículo 6, versículo 7, la palabra anciano o obispo o líder. Está hablando de personas adultas, personas mayores. Y les dice a los adultos cómo deben ser. Y estuvimos viendo que deben ser sobrios. Oye, que no se les vaya la pinza, como decimos en España, ¿verdad? Deben ser serios, comprometidos, cristianos serios, por favor. Y no estamos hablando de la seriedad, que no puedan tener humor o algo así, no. Estamos hablando de un compromiso recto, firme, que no estén vacilando con la fe. Eso es lo que se espera, lo que Dios espera de una persona que ha llegado a la adultez pasando por el Evangelio. Un adulto espiritual, estable. La cualidad de un muchacho, un joven, y por lo cual hemos de tener mucho cuidado, es que los jóvenes se cansan, flaquean
desmayan, son inestables cuando son inmaduros, ¿verdad? A diferencia de un adulto, la gloria de los adultos son sus canas, su experiencia, su estabilidad, su madurez, su seriedad. De eso es lo que se está refiriendo. Y eso es lo que Dios espera de los varones adultos en una congregación, para que puedan también ser ejemplo coherente y bueno para los jóvenes, como dice más abajo. Sean sobrios, prudentes, equilibrados, sanos, higiéneos, que en la fe tienen que saber lo que creen, tienen que ser sanos en el amor a Dios, tienen que ser pacientes y la paciencia es el resultado de haber atravesado muchas pruebas de fe y haberse mantenido estoicos, firmes en la fe, en el amor al Señor. Eso es lo que Dios espera de los varones de la congregación para que puedan ser una congregación conforme a la voluntad de Dios. Veíamos aquí que teníamos un desafío, ¿verdad, varones? Y bueno, no es el centro de este pasaje. Lo que queremos ver en el versículo de 3 al 5 es que les compete a las mujeres. Como decía, veremos hoy elementos claves para la feminidad bíblica. Cómo ser una mujer de Dios. Una mujer de Dios. Permítame darme el tiempo de levantar el estándar y concepción que tenemos de la mujer, porque es cierto, tristemente hoy en la sociedad, por A o por B, sea por el machismo o sea por el propio falso feminismo, y todo extremo incorrecto que no salga de la palabra del Señor es falso. Tenemos una distorsión de lo que es ser una fémina, una mujer del Señor. Mi querido hermano, y especial a ti, querido hermano varón, déjame decirte que este texto no es solo para las mujeres. Hermanas queridas, sé que estás muy atentas. Efecto, esto es para vosotras. Pero no es solo para las mujeres adultas. Jovencitas, así tenéis que aprender. Pero no es solo para las mujeres. Querido varón que estás casado, déjame decirte y elevar el estándar de lo que Dios te ha dado, una mujer. Déjame ponerlo en alto, en alta estima, refrescarte la memoria por si hace falta. Puedes tomarlo como una reprensión si hace falta. Yo no sé, no tengo que yo saber. Eso ya tú con el Señor, ¿verdad? De cómo deben ser las mujeres. ¿Por qué? Porque así has de enseñar a tu esposa también. Ahora, si ustedes pensáis, querida congregación, que les estoy hablando solo a los casados, no. Querida muchachita joven no casada, querido joven no casado. Así son las mujeres de Dios, como lo vamos a definir ahora. Aquí tienes que poner el ojo, ¿verdad? Así debes mirar cómo es una mujer del Señor para que puedas contraer matrimonio. Al mismo tiempo, querida mujer joven, si quieres un varón de Dios va a buscar una mujer de Dios. Por lo tanto, así quieres amoldar tu vida. Déjame partir elevando el estándar de la mujer, yendo al Génesis, yendo a la creación, al inicio de todo. Tenemos en el Génesis, mis queridos hermanos, tanta verdad, pura verdad del Señor, cómo Él creó. Permíteme ir a Génesis capítulo 1 y refrescar un poco lo que Dios estaba haciendo. Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4, Dios estaba creando la luz. Y versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Creó la luz. ¿Y qué dijo? ¿Qué vio Dios? Esto es bueno. Amén. Dios lo bendijo. Dijo Dios, la luz es buena. Dijo bien de la luz. Eso se llamamos bendecir, bien decir. Habló bien de la luz, ¿verdad? Luego tenemos en el versículo 10, sáltate un poquito más adelante, capítulo 1 de Génesis. Dice así, y llamó Dios a lo seco tierra, y lo reunió las aguas, llamó mares, y vio Dios que era bueno. Creó los cielos, la tierra, el mar, lo creó, dijo, Él lo bendijo. Esto es bueno. Poco más abajo, versículo 12, produjo las hierbas, la vegetación, todo lo creó. Al final del versículo 12, después de crear toda la vegetación, y vio Dios que era hermoso, bueno, lo bendijo. Versículo 18, fijémonos.
Y para señorar el día y la noche, Dios creó el sol, la luna, las estrellas, ¿verdad? ¿Y qué dijo Dios cuando creó todo esto? Al final del versículo 18, y vio Dios que era, otra versión dice, y Dios dijo, era bueno, esto es bueno. Todo lo que está creando el Señor, dice que es bueno. Versículo 21, creó los animales del mar, todo está creando el Señor, fíjate tú ahí. Y cuando creó todo, ¿qué dice el Señor? Y vio Dios que era bueno. El Señor sigue bendiciendo todo lo que va creando. Versículo 25. Fijémonos como dice ahí. Versículo 25. E hizo los animales de la tierra, no solo los acuáticos. Y al final del versículo 25, ¿qué dijo? Que era bueno. Hermano, estoy haciendo esto muy aposta para que nos fijemos que el Señor va creando, va creando, va creando. Y cuando lo ve, se complace y dice, esto es bueno. Tanto así que llega Génesis capítulo 2 y en el capítulo 2 de Génesis lo primero que hace es crear el día de reposo para contemplar todo lo bueno que había creado. Se sentó y dice, qué bueno me quedó, ¿eh? Qué bien lo hice, ¿cierto? El Señor, creando todo, dijo, y vio Dios que era bueno. Dios lo bendijo, pero hay algo que Dios no bendijo. Hay algo que Dios vio y esto no es bueno. Capítulo 2, versículo 18, cuando nos da el detalle con respecto a la creación del hombre. ¿Qué dice el versículo 18? Y dijo Jehová Dios, no es bueno. Hay algo que no está completamente bendito. Hay algo, de todo lo que yo he creado, está todo bueno menos algo. Hay algo que está incompleto. Hay algo que no es bueno. ¿Y qué diantre es? Que el hombre esté solo. La solución perfecta. Haré ayuda idónea. Y crea Dios de la costilla del hombre a la mujer. La solución. Y esto Dios sí vio que era bueno. Mi querido hermano, no es bueno que estés solo a no ser que tengas un don muy extraño hoy en día para quedarte solo y puedas servir al Señor. Si tú no tienes ese don, no es bueno que tú estés solo. No te creas suficiente. Necesitamos a las mujeres. Necesitamos a una esposa. La mujer es la solución para el problema más primitivo del hombre, la soledad. ¿Cuál es la condenación máxima para un hombre hoy en día en esta tierra cuando tú cometes un delito, cualquiera este sea? La cárcel, aislamiento de la sociedad. Y aún estando en la cárcel, si te comportas mal dentro de la cárcel, ¿cuál es el peor castigo que todo prisionero ha de detestar? Aislamiento absoluto. Eso te mata, te liquida, te vuelve loco a ti mismo. Permítame el chiste, así que varones, cuando creamos que nuestras mujeres nos vuelven locos, no, tú solito. Eso sí te va a volver loco. Querido varón, logras ver que hay algunos de nosotros tan torpe y neciamente en nuestro pecado. Decir, no, yo estoy bien así. Sí, eres tan necio que ni tú mismo te das cuenta que necesitas una mujer. No dice aquí, y vio a Adán que estaba solito. No, vio Dios que no era bueno. ¿Y saben qué hizo Dios? Para que Adán se diera cuenta, porque Adán no se había dado cuenta. Fíjese, versículo 18, vio Dios que no era bueno. Versículo 19 dice y empieza a hablar sobre la creación de los animales. Y parece sí que aquí hay una desconexión entre el versículo 18 y el versículo 19. A ver, si estamos hablando de que no es bueno que el hombre esté solo, ¿por qué traen a las bestias para que Adán le ponga nombre? Y Adán comenzó, toro, vaca, perrito, perrita, caballo, yegua. ¿Sabe para qué lo hizo? Fíjese, para lo que dice abajo. Para que él se diera cuenta que para él no había nadie. Él no se había dado cuenta que necesitaba una mujer, pero Dios sí, porque Él es perfecto, no el varón. Querido hermano, date cuenta, necesitas a tu esposa, a tu mujer. No, mi querido hermano, déjame ir directo al grano, no son nuestras secretarias, no son nuestras empleadas. Sin ella no eres capaz. Bueno, quizás tú,
no seas tan necio y no trates de rebatir lo que Dios vio que no era bueno. ¿Logramos ver la importancia de las mujeres? Querido hermano, querida hermana. Ahora, déjeme seguir avanzando. Son hermosas, son buenas. Tanto así que cuando Adán vio a Eva, comenzó a saltar y brincaba y decía, ahora sí, esta es carne de mi carne, hueso de... Ahora sí que estamos entendiéndonos, querido Dios. Esto sí, él explotó de euforia, de emoción. Esta es mi mujer. Y entonces el Señor los llamó para hacer una sola carne y para que el varón guiara a su esposa con amor, diligencia, como también nos exhorta 1 de Pedro, perdón, capítulo 3. Esto es bueno. Ahora, esto es bueno en el diseño de Dios. Déjame seguir avanzando con el tema. Mujeres, os necesitamos. Esperemos que todos nos demos cuenta, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos mujeres de Dios. Tú no eres buena y plena bendición solo por el hecho de haber nacido XY, en su defecto XX, como diría la biología. No eres simplemente una bendición por el puro hecho de haber nacido biológicamente mujer y que por lo demás no hay otra definición. No es ya, soy mujer, listo, automáticamente soy bendición. No, mi querida hermana, cuando Eva no se sujetó al diseño y plan del Señor, no obedeció a su marido, vino condenación. Y fijémonos cuál fue el resultado y la sentencia que Dios dio en el capítulo 3 cuando llega el pecado a la humanidad por medio de Eva. Versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Déjame explicar esto de tu deseo será para tu marido. Hay muchas que dicen, y amarás locamente y profundamente a tu marido. ¿Verdad? No, ¿verdad? Cuando habla de tu deseo será para tu marido, tú desearás la posición de tu marido. Mi querida hermana, esto es lo que más se ataca en la sociedad de hoy en día. Y empezamos a hablar del empoderamiento femenino. Y vaya que sí están empoderadas en su carne, en su pecado y haciendo exactamente lo que Dios les dijo que no debían hacer. Es decir, Dios las diseña como martillos y quieren atornillar. No, no es así, mis queridos hermanas. No es así. Somos de bendición cuando hacemos cada uno lo que Dios nos diseñó, nos creó para hacer. Ahora sí, por favor, permítame volver a Tito. A Tito. Donde Tito está dando instrucciones claras. Pablo a Tito para que Tito pudiera enseñar a las mujeres. Y tenemos aquí estos pasajes. Lo primero dice, las ancianas, las mujeres adultas en una congregación, asimismo, al igual que los varones, tienen un estándar, tienen una manera que deben seguir. Esto es el diseño de Dios. Cualquiera que no esté de acuerdo con esto tiene un problema con el diseño desde el propio Génesis de Dios. Asimismo, así como los hombres deben educar y ser líderes con amor, con respeto, como dice también Pedro, como vasos más frágiles, no más débiles, sino más frágiles, haciendo una analogía para el trato delicado que hemos de tener con nuestras mujeres, nuestras esposas. También las mujeres tienen una manera determinada que Dios estableció para que sean mujeres de Dios, para que respeten una feminidad bíblica. Hoy día la feminidad que luchan algunas se reduce o se determina básicamente por mostrar los senos públicamente con un pañuelo, ya no sé si verde o morado en el cuello. ¿Eso es feminidad bíblica? No. Hermano, no hay diseño que se ataque más hoy en la sociedad que esto. No lo hay. Por el contrario, tenemos el diseño del Señor. Y el Señor está estableciendo y nos dice,
El primer elemento clave para la feminidad bíblica es ser reverentes en su porte. Ser reverentes en tu porte. Ahora bien, ¿qué es esto? Ser reverente. Reverencia, nos viene la palabra de condescender. Reverente ser es que, y porte tiene que ver con conducta o la posición. Que sean reverentes, que hagan reverencia a la posición del cual Dios las diseñó y las dejó. Eso es ser reverentes en su porte. Es decir, que vivan de manera coherente con el diseño con el cual Dios las formó. Eso es lo primero que una mujer del Señor ha de procurar. De tal manera que si tú no sabes qué es lo que Dios demanda de ti como mujer, probablemente estés en un problema, porque no vas a poder apegarte al diseño que el Señor ha diseñado. Si tú eres una mujer, déjame decirte que eres bendición en tanto y en cuanto vivas reverentemente con tu porte. Es decir, no solo por el hecho de ser biológicamente mujer, sino porque somos o sois mujer de Dios. Queridos varones, tú quieres saber esto, porque quieres educar y enseñar con amor, paciencia, con toda doctrina a tu esposa cómo ha de conducirse. ¿Qué hacen aquellas mujeres que no tienen un sacerdote en casa bíblico? No tienen un marido cristiano. Tenéis al pastor de pastores y la palabra del Señor que es suficiente para enseñaros cómo comportarse. Debéis ser condescendiente y estar a la altura de la posición que Dios os dejó. Esto es vital aún para todas aquellas que no tienen un marido creyente. Por favor, déjame profundizar esto y animarte. Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo, versículo 1 en adelante, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y comienza a describir qué es lo que significa estar reverentes en su porte. Lo veremos más en profundidad. Está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen la palabra, los no creyentes, en otras palabras, sean ganados en el Señor, sin palabra por la conducta de sus esposas, no por la palabra de sus esposas, no por la reprimenda de sus esposas, sino porque se comportan reverentemente a su porte. ¿Qué ha de hacer una mujer? Es una enseñanza directa para tantas de nuestras hermanas que en toda congregación tiene. ¿Qué hacemos, mujeres? Porque eso es un caso común. Pasaba en el primer siglo, de tanto así que no solo Pedro escribió sobre esto. Hermanas queridas, cuando no tenéis un marido cristiano, sed ejemplo con tu conducta. Sé reverente en tu porte. Va a ayudar a que ganes a tu marido para la gloria del Señor. Ser reverentes en su porte. Tiene que ser considerar vuestra conducta. Y nos va diciendo también ese trozo de pasaje y profundiza cómo hacemos esto. Lo primero que tienes que hacer es saber el diseño del Señor para apegarte y practicar el diseño del Señor. Toda mujer de Dios sabe lo que una mujer de Dios debe hacer. Ahí tienes un primer tips, querido hermano soltero, querida hermana soltera. ¿Quieres un varón de Dios? Va a fijarse en una que sabe cómo son las mujeres de Dios. Más te vale ser una. Para que tu conducta y sin tus palabras puedas hablar y llamar la atención de los varones de Dios, ¿verdad? Querido joven que quiere casarse, tú debes de ser experto en cómo son las mujeres de Dios para que tus días tengan gozo en la tierra. Déjame seguir elevando el concepto de las mujeres. El que haya esposa encuentra la mayor gracia y misericordia que el Señor ha establecido aquí en la tierra después de la cruz propia, ¿verdad? El regalo del Señor. ¿Quieres que Dios te bendiga? Bueno, haz caso y cásate con una mujer de Dios. No con una de buenas curvas simplemente. De esa tienes que arrancar. Si no me crees, lee Proverbios capítulo 7. Tarea para la casa. Lo primero que toda mujer bíblica, la feminidad bíblica debe hacer y debe respetar y debemos elevar es comportarse conforme a la voluntad de Dios, ser reverentes en su porte. Y ahora nos da dos elementos de cómo comportarnos, y lo resume aquí Tito, cómo
nos comportamos reverentemente en el porte, cómo las mujeres pueden practicar y ser reverentes, practicar este diseño del Señor. Y lo primero que hace énfasis es ser no calumniadoras y no esclavas del vino. El primer elemento es no calumniadora. La palabra calumniar no solo se deriva del chisme. Déjame profundizarlo más. La palabra calumniador, calumnia, hermano, es la palabra diabolos. ¿Le llama la atención esto? Oh, misma raíz de diablo. En efecto, el acusador, el tergiversador, el que está tratando de distorsionar. La calumnia es eso. Distorsiona. Pero ahora no es solo un chisme, sino es toda mujer que presta sus labios para hablar mal de un hermano, aunque sea verdad. Ya eres parte de comenzar a aumentar la calumnia, la condenación, que es lo mismo que hace Satanás. Es lo mismo que hace Satanás. Mis queridas hermanas, a consecuencia del pecado, Dios dio una sentencia a las mujeres, y es que en otras partes, y no solo a consecuencia del pecado, que lo sufréis más. ¿Por qué lo sufrís? Porque vuestro deseo natural, pecaminoso, como diseño del Señor, es que quieres tomar la posición del hombre todo el tiempo. Con todo tu deseo será tomar la posición del hombre. ¿Cuál es la posición del hombre en tu vida? Ser líder. Lo dice Efesios capítulo 5, lo dice desde el propio Génesis. Y yo sé, mis queridas hermanas, cuánto cuesta sujetarse. Lo sé. No estoy calumniando, esto es natural. Y no estoy justificando el pecado tampoco. Tengo madre, tengo hermana, tengo esposa, tengo hija, tengo prima, tengo hermanas en la iglesia. Sé que esto es un desafío para vosotras. Es parte de nuestra condición de pecado. Someterse. Te voy a decir por dónde parte el sometimiento. ¿Cuál es el miembro más difícil de someter, según Santiago? La lengua. La lengua. Y probablemente por eso es el énfasis que Pablo le está diciendo a Tito. Enseña a las mujeres a que sometan su lengua y no sean calumniadoras. Porque pueden incendiar y ser más grave que incendiar un bosque. Mis queridas hermanas, mis queridas hermanas, debéis batallar contra este deseo de hablar más de la cuenta cuando no es debido. Una mujer de Dios, una fémina bíblica, batalla contra el descontrol de la lengua. No se está metiendo en chismes y no habla. Hermana, aunque sea verdad, ¿cuál es el propósito de hablar con otra hermana sobre el pecado de otro hermano? ¿Qué edificación tiene esto? ¿Qué propósito tiene esto? Y ahora, mi querida hermana, déjame ir un poco más lejos. ¿Qué propósito? ¿En qué te colabora a ti en santidad escuchar calumnias, escuchar el pecado de otros? En nada bíblico. Queridas hermanas, has de luchar contra esta tentación y hemos de aceptar que esto es una tentación específicamente para ellas. Así como el hombre tiene la tentación de ser abusivo en su trato, de tratar de someter a la mujer en vez de enseñarle a cómo se sujeta voluntariamente. Abuso de autoridad, las mujeres tenéis un abuso del baterle de lenguas de manera constante. Mis queridas hermanas, debemos aprender y practicar cómo no hacerlo. ¿Quieres ser una mujer de Dios? Queridos hermanos solteros, las mujeres de Dios no andan en chismes, tienen sujeta las lenguas. Me parece curioso, una mujer en silencio llama la atención. Aún la palabra del Señor dice, aún el necio en silencio pasa por sabio. ¿Nos damos cuenta? ¿Quieres ser una mujer de Dios? Debes saber cómo comportarte. Y el primer énfasis que puedes hacer es ser no calumniadora. Cuida tu boca. Querida mujer del Señor, la mujer de Dios, la feminidad bíblica, cuida la boca. El segundo elemento clave para ser reverentes en su porte es ser no esclavas del vino. No esclavas del vino. Y bueno, en efecto, en el primer siglo había un problema, un descontrol con esto. El vino se usaba
para medicina, se usaba para comida cotidiana, se usaba para fiestas, se usaba para todo. Entonces había muchos problemas de alcoholismo. Es en efecto. Y está haciendo el énfasis aquí en no ser esclavas del vino. Como digo, mucho problema había con eso. Aún tristemente hay mujeres en su adultez que tienen problemas con esto. Pero el punto aquí central no es el vino, sino ser esclavas de. Ese es el punto central. La palabra esclava es alguien que, pese a su voluntad, está sujeta a otra. Dulos, la palabra aquí esclavo, no es libre de algo. Y querida hermana, el énfasis está en el ser esclava. Y si tú no eres esclava de Dios, eres esclava de otra cosa. Y si tú eres esclava de otra cosa, en congruencia, no eres esclava de Dios. Y si eres esclava de otra cosa, estás en pecado. Quizás aquí no dice, quizás puntualmente aquí dice ser esclavas del vino, pero la mujer bíblica no es esclava de nada. No es esclava de sus impulsos con la tarjeta de crédito. No es esclava de las telenovelas. No es esclava del propio chisme. No es esclava de su propia carne. Es esclava de Dios. Y lo demuestra. No es esclava de la ansiedad. No es esclava del concepto y criterio de feminidad que tiene este siglo. Está libre de todo eso. ¿Cuál es el punto aquí? No ser esclava de nada más que no sea del Señor. ¿Quieres ser una mujer de Dios? Solo sé esclava de Él. No hay hombre, ¿eh? Si tú eres esclava de Dios, no hay hombre que te pueda esclavizar, ¿sabes? ¿Sabes eso? Si tú eres esclava y sabes lo que el Señor pide de ti, vas a saber tan bien lo que Dios quiere de ti, de tal manera que si por alguna razón o cae en pecado o no tienes un marido cristiano, te mandan a hacer algo que no es conforme a la voluntad de Dios, tienes autorización bíblica para no hacer caso. Eso es lo que el Señor nos dice. ¿Cuál es la autoridad suprema? Él, su palabra. Y si un pastor no predica lo que está conforme a su palabra, puedes no hacerle caso y no estás en pecado. Si tu marido no te enseña algo que no, está en contra de la voluntad del Señor, puedes no hacerle caso. Ahora, si eres esclava del Señor, vas a ser reverente, vas a sujetarte con amor, vas a practicar y ejercitarte en cómo ser una mujer bíblica y piadosa. Luego nos dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino contraposición. ¿Qué? Maestras del bien. Queremos, la mujer bíblica es reverente en su porte y es maestra del bien. ¿Cómo es reverente en su porte? Alejándose de la calumnia y de ser esclava de cualquier otra cosa que no sea del Señor. Y además es una maestra del bien. Ahora, ¿qué es un maestro? Es un experto. Es un ejemplo, da cátedra del bien. Ahora fíjese usted, cuando dice reverentes en su porte, punto y coma, lo describe, maestras del bien, punto y coma, lo describe, no hay simplemente una coma. ¿Cómo somos maestras del bien? Te voy a decir, querida mujer, ¿cómo puede ser una maestra del bien, una rabina del bien, enseñándola a las mujeres más jóvenes? Mis queridas hermanas, tenéis un énfasis especial en la congregación de enseñar a las mujeres más jóvenes. Esto es algo, por ejemplo, que yo, como líder de la congregación, en el temor del Señor, no tengo acceso a hacer solitariamente. Lo hemos enseñado también cuando hablamos del carácter y la conducta del liderazgo en el primer capítulo. Decimos, y es una práctica saludable, que un varón no atienda a una mujer sola, sea casada, sea divorciada, lo que fuese, ¿cierto? No es correcto y si vamos a hacerlo, procuramos la puerta abierta, no estar solos, que haya buen testimonio para ambas partes, ¿verdad? De tal manera que, y vosotros sabéis, cada vez que quiero ofrecer servicio a varias de vosotras, tiene que estar algún hermano, alguna hermana que dé crédito de eso y hacemos con la puerta abierta, etcétera, etcétera. Sin embargo, tu mujer tienes acceso directo a enseñar a una mujer joven, por razones casi obvias, ¿verdad? Casi obvias. Ahora, ¿a qué tienes que enseñar a la mujer joven? Y aquí empezamos a hablar, mujer joven, tienes que prestar atención a la mujer adulta madura,
a la mujer de Dios. ¿A qué tienes que enseñarle? Versículo 4, enseña a las mujeres más jóvenes y mire dónde va, al grano, amar a sus maridos. Esa es la prioridad primera. ¿Por qué? Ay, qué machista el pastor. No, mi querido hermano, eso no es un diseño que yo me inventé. Vuelve al Génesis. ¿Cuál fue la razón por la que Dios creó a la mujer? Para ser ayuda idónea ante la soledad del hombre. ¿Cómo puede ser buena ayuda idónea? Amando a tu marido, amando a tus hijos. Mi querido hermano, hoy en día y con todo esto del empoderamiento en la carne femenino, porque puede ser empoderada, bueno, no te voy a discutir ese término, pero en tu carne. Ahora, ¿quieres empoderarte en el Señor? Tienes una función particular, amar a tu marido y a amar a tus hijos, a la educación. Y por favor, no malinterpretéis a estos varones. No vayas a decir, esa es función tuya. No, no, no. Eso también te involucra a ti. No es solo poner dinero en la mesa. No. Hemos hablado de eso y seguiremos hablando. Si no, fijaros lo que sigue de los versículos de más abajo. Ya nos tocará, varones. Querida hermana, ¿cuál es la primera función? Y por favor no me malinterpretéis, no está mal que trabajéis. La mujer virtuosa, Proverbios 31, también colaboraba para el mantenimiento de su casa. Eso no es un pecado en sí mismo, pero no es la prioridad. Esa prioridad o ese mandato mayor lo tiene el hombre. El varón que no provee para los suyos niega su fe, no la mujer que no provee para los suyos. Ahora, tú mujer tienes una función bíblica. ¿Quieres ser una mujer de Dios? Tienes que tener un énfasis en amar a tu marido y a tus hijos. Y después que tengas eso controlado, hayas podido educar hijos, enseña a las más jovencitas que no sean tus hijas a cómo amar a sus maridos. Mi querida hermana, esto es el pilar de la sociedad. Esto es el pilar de la iglesia. Iglesia fuerte compuesta por familias fuertes. Y no tenemos familias fuertes sin el rol de la mujer bien usado. Si la mujer no cumple su función, estamos destinados al fracaso. ¿Por qué? Porque vio Dios que esto no era bueno. Ni Dios lo aprueba. Ni Dios mismo lo aprueba. Mujeres, necesitamos que hospederéis, sí, en Cristo, en el Señor, para rebatir todas las enseñanzas. Parece que el feminismo solo está preocupado de cuánto ganas. Querida hermana, y no estoy menospreciando la función del hombre, para nada. Tiene su propio lugar. Pero ¿crees tú que es más importante poner dinero en la mesa que educar hombres y mujeres temerosos de Dios en tu casa? No os traguéis el cuento del feminismo y el empoderamiento fuera solo alcanzar una posición social de un cierto trabajo. ¿Qué importa eso? Al lado de educar una nueva generación que ame al Señor. Una nueva generación que no se venza ante las acechanzas ideológicas de Satanás. ¿Creéis que es eso más importante? No, no os confundáis. Dios diseñó a la mujer con una función que solo la mujer puede hacer. Y por más que nos esforcemos los hombres, nunca daremos abasto. Desde la biología hasta la función, hasta el carácter, hasta tus dones. Todo el Señor lo hizo bueno en su diseño. Mi querida hermana, sin ti no hay familias fuertes. Por lo tanto, no hay iglesias fuertes. Por lo tanto, la sociedad está destinada a ir. Ya sabemos que va de mal en peor, pero va a ir apresuradamente más mal de mal en peor. Si tenemos mujeres bíblicas, mujeres empoderadas en Cristo que se levanten para alinearse al diseño del Señor, cumplir lo que el Señor las diseñó, pues entonces hay esperanza para la familia, hay esperanza para la iglesia, hay esperanza para la sociedad y que muchos otros confiesen que Jesucristo es el Señor. Mi querida hermana, todo esto tiene que ver con conducta, pero no malinterpretéis. La sujeción no es solo algo de conducta y el corazón regañante. ¿Lo dije bien? Lo dije mal. No es solo algo que ejecutas y que tu corazón está reclamando. Debemos amar, mis queridas hermanas, esto.
Enseñen a ser prudentes, puras, castas, cuidadosas de su casa. Fíjate a dónde está el énfasis. Buenas, sujetas a su marido, nuevamente, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que el diseño de Dios, que lo estableció en su palabra, podamos ver fehacientemente que no está anticuado, que no pasó de moda, que no es una verdad obsoleta, sino que sigue vigente. Tenemos tanto que escarbar aquí, se nos va el tiempo. Simplemente cuando hablamos de castidad, casta habla de pureza. Versículo 5. Curiosamente, he visto, he estado presente también en algunas de las sesiones que mi esposa ha tenido con otras mujeres. Algunas que han podido guardar la fe y castidad y pureza, y otras que, por desgracia, han cometido esta infracción y pecado. Curiosamente, aún ambas sin conocer sus casos, ambas profesan, ¿por qué nadie nos enseñó esto antes? ¿Por qué nadie nos advirtió antes de lo terrible que es no guardarse? ¿Por qué antes, por qué alguien llegó a decir, ¿por qué no nos enseñan esto en la escuela? No, no, hermano, la escuela te enseña otras cosas. Tiene su lugar, pero son otras cosas. ¿Sabes quién debe enseñar esto? ¿Sabes quién debe enseñar esto? Según la palabra del Señor, versículo 2, que las ancianas. Versículo 3, que las ancianas. Versículo 4, que enseñen a las más jóvenes. Mis queridas hermanas, necesitamos que seas una maestra del bien en la congregación y que enseñes a las más jóvenes cómo ser mujeres de Dios con el ejemplo, con el conocimiento bíblico y estando lista para derribar tantas acechanzas que tienen hoy las jovencitas. Y los jovencitos por su parte lo mismo. Todo esto está hablando de conductas y actitudes del corazón. Y siempre hay un contraste, por favor, fijémonos rápidamente en 1 de Timoteo, el capítulo 2, versículos 9 en adelante. Dice, asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor, modestia, con peinado, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino el contraste, con buenas obras, como corresponde, ataviadas a su porte, como diríamos, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Esto es una actitud del corazón que hemos de enseñar. La mujer es la que se sujeta. Presta atención aquí, querido varón, y no tú la que sujetas a nadie, ¿ok? Hemos prohibido ponerle el pie encima a los vasos frágiles. Tienes un problema con el Creador si haces eso. Por el contrario, hermana querida, has de practicar esto. Esto no es natural en tu naturaleza. Esto no es natural en ti por causa de nuestro pecado. Por lo tanto, hemos de ejercitarnos en la fe para tener esta conducta decorosa y que tu adorno, tu hermosura, lo que resalta en ti, no sea el peinado, no sea la ropa escotada, no sea el escote. Que lo que resalte en ti sea tu piedad, tu conducta, tu carácter, la mujer del Señor. Y que esto mismo, por favor, me lo permito leer nuevamente, que dice en 1 de Pedro capítulo 3, mujer está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganadas, considerando vuestra conducta. ¿Cuál conducta? La casta, la pura y la respetuosa. Otra vez que vuestro atavío, vuestro adorno, lo que resaltan ustedes, no sea los peinados, no sea el escote, no sea la silueta, sino, versículo 4, el interno, el del corazón, el incorruptible, lo honorable, lo puro, lo hermoso de la feminidad bíblica. Eso es lo que ha de crecer en la congregación. Queridas hermanas, necesitamos mujeres de manera singular. Un hombre no puede estar solo. Una iglesia no puede estar sin el desarrollo pleno de la feminidad bíblica.
Estamos cojos sin las mujeres que se levanten. Damos gracias al Señor. Así como la misma persona que me decía, me llama la atención que en la congregación hay jóvenes, gloria al Señor por eso. Me llama la atención que también hay varones. Sí, damos gracias al Señor por eso. Pero no somos nada sin las mujeres. Aunque hayan 20, 30, 40 hombres del Señor, estamos cojos sin la feminidad bíblica. Mujeres, necesitamos que crezcáis en Cristo. Poned vuestra esperanza ahí, ser reverentes en su porte, para que puedan enseñar a otras y esto se perpetúe de generación en generación. Versículo 5, a que sean cuidadosas de su casa. Y el énfasis está en el diseño bíblico. Mi querida mujer joven, si tu deseo en la vida es solo ser una buena profesional, hay un problema pecaminoso en ti. Si tu gozo y plenitud solo está en el éxito profesional, hay un problema en ti. Es un problema de que no estás siendo ataviada en tu porte, no hay gozo en tu corazón con ceñirte a la voluntad del Señor. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, seguiremos hablando de la feminidad bíblica, el rol importante y trascendental de la mujer en la congregación. Pues lo necesitamos. Y no es simplemente a raíz de la necesidad. Porque aunque no viéramos la necesidad, sería solamente producto de nuestro pecado, vio Dios que no era bueno. Y Dios dio la solución perfecta para algo que Él no vio bueno. Y esa solución, la respuesta a ese problema, es la mujer. Queremos que la mujer aparezca en la congregación. ¿Cómo ser mujeres bíblicas? La feminidad bíblica, mujeres virtuosas. Aquí lo tenemos y seguiremos escarbando en ellos. Vamos a orar. Señor, tu diseño perfecto, aún la creación no quedó completa hasta que no apareció la mujer. El hombre tenía muchas cualidades, pero tenía una gran falencia. No estaba completo sin la mujer. Tu respuesta majestuosa, gloriosa, fue crear y diseñar una mujer para la función para la cual tú la creaste. Permítenos, Señor, a todos nosotros tener esto tan inserto en nuestro corazón, de tal manera que si somos hombres, podamos apreciar, valorar, dignificar y estar tan agradecidos por la misericordia que ha llegado a nuestra vida con la mujer. Permítenos, Señor, como congregación, amar a nuestras hermanas y ayudar y a enseñarles, Señor, a que puedan ser mujeres que te amen. Entendemos que es un desafío para ellas, como para nosotros ser varones bíblicos. Te rogamos que tú les ayudes, Señor. Entendemos que el no practicarlo es pecado también. Así como el no saberlo. Pero te damos gracias que tu palabra llega a nosotros como iglesia y nos va corrigiendo en lo deficiente. Te damos gracias por la carta de Tito. Señor, yo también de manera especial en esta hora oramos por nuestras hermanas. Que tú les ayudes en su función, en su labor, a que puedan madurar en ti. Primero, conociendo cómo es el diseño, qué es lo que Dios tú esperas de manera específica y no solo de manera general para las mujeres. Ayúdales a saber cómo conducirse y comportarse también con sus maridos. Aún oramos de manera especial por aquellas que no tienen maridos cristianos, para que tú les ayudes y por medio del fruto que genera tu palabra, en la conducta de ellas puedan a su vez presentar el evangelio a sus maridos y así como dice tu palabra, no blasfemar tu palabra y tu diseño. Ayúdanos a glorificarte como hombres y mujeres, conforme a lo que nos creaste a cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por cada una de las hermanas que tenemos en esta congregación. Ayúdanos a madurar a todos, Señor. A amarles, a valorarles y a entender que su función no es ser nuestras secretarias, no es
simplemente usar un papel en segundo plano. Eso no lo es, Señor. Ayúdanos a entender lo trascendental y lo vital que es para una iglesia tener mujeres bíblicas, feminidad bíblica, para que pueda, Señor, el desarrollo de las familias y tu iglesia encontrar agrado delante de tus ojos. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en Cristo Jesús.